El tema de hoy es la fabricación de lentes de resina sobre carillas de porcelana. Y gente, ¿se puede o no se puede? Es un tema que causa cierta incompatibilidad, discrepancias de información y algunas divergencias. Algunos dentistas piensan que sí, otros piensan que no. Yo, doctora Priscila Díaz, hablo por mi experiencia con lentes de resina en mi consultorio. No hago lentes de resina hace un mes ni un año, llevo 7 años. Trabajo con estética dental desde hace 12 años. Soy protésica dental, soy protesista, hice un curso de prótesis dental, pero trabajo en un laboratorio de prótesis dental como protésica de verdad, de esas que hacen y montan prótesis dentales completas, también montan PPR y ROT. Así que antes de ser dentista ya trabajaba en prótesis dental. Después de haberme graduado en prótesis dental, como protésica ingresé a la universidad y trabajé en ella durante todo el tiempo que estuve estudiando. Entonces, durante mis 5 años de universidad, trabajé en prótesis dental y estudiaba por la noche. Por lo tanto, poseo una gran experiencia en el campo de la anatomía dental, la oclusión y los materiales utilizados en laboratorios de prótesis. Por lo tanto, puedo asegurártelo con total certeza y seguridad. Sí, es completamente posible colocar lentes de resina sobre piezas de porcelana, ¿de acuerdo? Aquí en mi consultorio dental lo hago diariamente. Muchas veces tenemos pacientes que se hacen carillas de porcelana o coronas dentales en sus dientes, algunos hace mucho tiempo, otros más recientes, y no están satisfechos con la coloración de la porcelana que se les ha colocado. Y entonces, si el paciente va a quitar toda esa porcelana, está bien, se quita. Pero ¿cómo se encuentra esa estructura dental que está por debajo de la porcelana? Nosotros, los dentistas, sabemos que muchos profesionales realizan desgastes excesivos para fabricar carillas de porcelana. Para lograr una, se requieren ajustes. Muchos profesionales extraen más de lo deseado. Entonces, es fundamental que comprendas a fondo el estado de la estructura dental de tu paciente bajo la porcelana, previo a su remoción. ¿Qué solicito en primer lugar? Una radiografía. O la hago aquí en mi consultorio dental o pido una radiografía general de toda la boca para poder analizar con mi paciente si es viable o no quitar la porcelana. Hoy en día, en la mayoría de mis casos, no la quito, Si el paciente me indica que su porcelana se colocó hace poco, que está en buenas condiciones y que la adaptación al margen gingival y la región proximal es adecuada, si todo está bien y el paciente solo está descontento con la coloración, no la quito, ¿de acuerdo? Realizo una remoción parcial de la región vestibular, eliminando ese brillo superficial, lo que crea una rugosidad que me permite aplicar mi material sobre esa lente, ¿de acuerdo? Así es como lo hago. Pero aquí en el consultorio dental lo hago mucho desde hace muchos años. Carillas de resina sobre lentes y porcelana. Lo hago desde hace, no recuerdo con exactitud el tiempo, pero ya son más de 7 años los que llevo colocando lentes y desde entonces lo he estado haciendo. ¿Está bien? Por consiguiente, no he tenido pacientes que regresen con fracturas en sus carillas, ni que se les hayan desprendido con facilidad, ¿de acuerdo? Pero para ello tengo todo un proceso paso a paso que debe seguirse para que el paciente tenga éxito y longevidad con esa lente de porcelana que se hizo sobre esa superficie. Es decir, sobre la lente de resina que se hizo sobre la carilla de porcelana, ¿de acuerdo? O sobre la corona dental, en fin, el caso del paciente que traté esta semana, estos días. Ayer, si no me equivoco, no fue ayer, sino hace un par de días atrás. Es un elemento, el paciente tenía coronas dentales y dado que sus coronas estaban radiográficamente en buen estado, a pesar de que una de ellas tenía una ligera fractura oclusal, logré reconstruirla. En definitiva, eran buenas coronas, así que, por ser buenas coronas, pude proceder con la fabricación de la lente de resina sobre esta corona. Hasta logré reconstruir una oclusal con resina y quedó muy bien. Después verán el resultado del antes y después, quedó genial y lo hago mucho. Hice 20 lentes de resina en 20 coronas de porcelana superiores e inferiores. Lo hago mucho aquí en el consultorio, ¿sabes? Muchos pacientes me buscan para que lo haga y puedo lograr un resultado muy bueno y duradero, ¿verdad? Así que sí, es posible confeccionar las lentes de resina sobre carillas de porcelana, pero para eso hay una técnica específica. Se debe aplicar una técnica detallada. Hay todo un paso a paso para que puedas conseguir entregarle ese resultado duradero a tu paciente, ¿vale?
Entonces, primero vas a hablar con tu paciente, entender por qué quiere hacerse lentes de resina sobre la carilla de porcelana que tiene o sobre la corona dental. ¿Cuál es la insatisfacción de tu paciente? Y tú vas a anotar todas las quejas que él tenga en esa anamnesis inicial que vas a hacer, ¿verdad? Posterior a eso, ay, no me gustó, doctora, la coloración, no me gustó la forma, no me gustó el tamaño, para que sepas dónde tienes que intervenir. Ah, sentí que los centrales quedaron muy anchos. Necesito trabajar la región proximal para reducir la forma del diente. No dejarlo tan ancho, ya que no le gustaba el ancho. Me pareció que quedó muy grande. Puedes desgastar un poco de esta región incisal. ¿No le gustó el color? Entonces usarás uno más claro. Quería algo más natural y no se logró. Entonces, ¿sabes qué necesitas hacer? Quitar parte de esa porcelana para poder aplicar una resina en el borde. Sin saber lo que el paciente quiere, no podrás darle un resultado natural. Este paciente que atendí esta semana, la resina sobre porcelana, su estratificación tenía que ver con la coloración. Sus carillas eran un poco más antiguas y a pesar de estar muy bien conservadas radiográficamente con el perno y todo, eran carillas de porcelana más antiguas y él quería dientes más blancos, sin estratificación, los quería más blanquitos, más cuadrados y eso le entregué. Entonces, en la anamnesis, ¿cuáles son las quejas? Es la forma, el color, el tamaño. Acabo de conversar con ustedes sobre esto. Eso es lo que se necesita. De tu paciente, ¿cuáles son sus quejas? Él te las hará saber y tú, basándote en ellas, solo tendrás que perfeccionar y mejorar tu técnica para ofrecerle lo que realmente desea, el resultado que está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, harás una evaluación detallada para determinar el tiempo que el paciente tiene esa carilla de porcelana, si está en buen estado o no, y solicitarás una radiografía, como siempre hago. Siempre pido una radiografía para ver el estado de esa carilla y también para ver cómo está el diente por debajo de esa carilla, cuánto tiempo tiene que se la hizo. Si logras evaluar y conversar con tu paciente y explicarle la durabilidad de una carilla de porcelana y la durabilidad de una lente de resina. Tenemos que ser muy claros con nuestros pacientes, explicarles que la lente de resina les ofrecerá un brillo y una coloración muy buenos y una estética excelente. No obstante, la porcelana posee una durabilidad mayor que la lente de resina, pero el valor de la lente de resina es menor que el de una corona o carilla de porcelana. Es bueno que le expliques todo esto a tu paciente antes del tratamiento de sus carillas de porcelana, ¿de acuerdo? Y entonces iniciarás tu técnica de carillas de porcelana con tu paciente. Así que, ¿cuál sería el primer paso a seguir? El primer paso, la foto. La fotografía inicial, siempre. Siempre tomen fotografías iniciales de su paciente para tener el antes y el después, para poder enviarle esa fotografía. Así su paciente podrá ver cómo llegó y cómo se fue. Para que usted pueda fotografiar y mostrarle diciéndole, mira, muéstrame aquí en la foto qué te molesta de tu diente. Y entonces él mismo mirará esa foto, él mismo va a mostrarte lo que le está molestando. No me gustó el color, este diente de aquí quedó más así, este de aquí quedó un poco más ancho, este de aquí quedó un poco más largo, en fin. Él te va a decir cuáles son sus quejas y tú vas a intentar de la mejor forma posible entregar el mejor resultado a tu paciente. Si él quiere una lente estratificada, mi deseo era un diente con el borde más transparente, pero mi porcelana no se hizo así. Le mostrarás qué es una lente estratificada. Y vas a realizar una estratificación según lo que él desea, lo que te muestra, lo que te pide, ¿entiendes? La parte de estratificación de la carilla, observar la coloración. Su coloración no es la deseada, está amarillenta. Necesitas opacificar esa porcelana antes de poner una carilla. También necesitas saber eso. Entonces, necesito opacificar esa porcelana. Así que sabes que vas a tratar esa porcelana antes de aplicar la resina. No, le gustó el color, solo un tono más claro. No necesitas opacificar, aplicarás la resina directamente. Entonces, primero necesitas entender las quejas del paciente, entender lo que quiere, cuál es su insatisfacción, para poder entregar un resultado cercano o mejor de lo que espera, ¿vale? Y el paso a paso de la técnica de una carilla de porcelana, una faceta de porcelana, cuando aplicas la carilla en resina, gente, tiene algunos secretitos que no sé si saben, si recuerdan de la época de la facultad, ¿no?
que utilizamos un ácido en particular para realizar nuestra carilla de resina sobre la porcelana, nuestro ácido fluorhídrico. ¿Lo recuerdan? Ese ácido de color rojo. El ácido fluorhídrico se utiliza. Es un ácido de porcelana y se emplea cuando se va a hacer la resina sobre porcelana. ¿Entendido? Entonces, en primer lugar, realizo la eliminación del brillo superficial. Una capa delgada del trabajo anterior es retirada. Si el paciente está satisfecho con la forma y anatomía del diente, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar, quito ese glaseado superficial, ese brillo, lo elimino, dejo mi carilla de porcelana más rugosa, vale, para que puedas aplicar la resina sobre ella y conseguir una mejor adherencia y adhesión, ¿sí? El segundo paso es el grabado. A mí me gusta hacer el grabado ácido con el ácido fosfórico primero en todos los dientes, incluyendo los de porcelana. También les aplico ácido fosfórico para remover cualquier residuo, grasa o cualquier cosa que pueda tener el diente, algún tipo de, en fin, cualquier sustancia que pueda haber como aceite, cualquier material también lo quito, además de aplicar ácido fosfórico en todos los dientes para la carilla de resina. En el de porcelana específicamente también hago el grabado con ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Una vez transcurrido el tiempo de aplicación del ácido fosfórico, lo remuevo y procedo a aplicar el ácido fluorhídrico únicamente en la porcelana durante 1 minuto, ¿de acuerdo? Algunas empresas recomiendan más, otras menos. Me gusta dejarlo 1 minuto, otros dicen 1 minuto y 20, otros 50 segundos, así que con 1 minuto es suficiente. Aplico el ácido fosfórico, aplico el ácido fluorhídrico por 1 minuto. Entonces apliqué el fosfórico, lo retiré, aplico el fluorhídrico por 1 minuto, retiro muy bien el fluorhídrico, lavo bien para no dejar ningún residuo y ahora sí, el ácido fluorhídrico se aplica para aumentar la adhesión de la porcelana a los materiales resinosos en el proceso de restauración. Una vez retirado ese ácido fluorhídrico, voy a proceder con la aplicación del silano, ¿vale? El silano, él es un agente de unión, ¿verdad? En el que harás la aplicación de él para poder promover la adhesión de la resina y la porcelana. Para la aplicación del silano, puedes seguir estos pasos. Volver rugosa la zona a reparar y aplicar un acondicionador de porcelana en esa misma zona. Es decir, fue todo lo que les detallé ahora. Dejarás áspera la zona reparada. ¿Con qué? Quitarás el brillo superficial con fresa de diamante para mayor aspereza, ¿ok? Luego usarás ácido fosfórico y fluorhídrico. ¿Terminaste? Ahora harás la aplicación del silano con un pincel desechable. Una vez aplicado el silano, esperas 1 minuto. Después de esperar, ese minutito vas a secar con aire, luego vas a aplicar el sistema adhesivo, retirar el exceso con aire y vas a fotopolimerizar. Después de eso, ya puedes aplicar tu carilla de resina con normalidad, ¿ok? Entonces, me gusta seguir este paso a paso primero en mi porcelana. Hago la aplicación. Incluso aquí en las diapositivas está el paso a paso de los materiales que uso. Aquí muestro el silano que utilizo, el sistema adhesivo, el ácido fosfórico y el ácido fluorhídrico. Todos están aquí en esta foto, ¿de acuerdo? Y aquí muestro el paso a paso. Utilicé mi maniquí. Quienes me siguen aquí ya saben que es mío, el Beorais. Y entonces voy a hacer la aplicación del ácido fosfórico. Una vez aplicado el ácido fosfórico, lo lavaré. En este caso, ya removí ese glaseado, ya eliminé el brillo superficial. Luego aplicaré el ácido fluorhídrico. Lo dejaré actuar por 1 minuto. Lo retiraré. Aplicaré el silano con el pincel desechable y lo dejaré en el dientecito. Terminada la acción del silano, voy a aplicar el sistema adhesivo. Aplico el sistema adhesivo, fotopolimericé, retiré el exceso de adhesivo y entonces sí, voy a aplicar mi técnica de carilla de resina en todos los dientes normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, gente, el paso a paso para ustedes aquí es lo básico de lo que uso para poder hacer la confección de mis carillas de porcelana. Hago básicamente esto y lo hago aquí en el consultorio, gente, desde hace muchos años. Sé que lo hago ya. Lo he hecho en 20 carillas de resina sobre 20 porcelanas y el paciente aún hace el seguimiento conmigo. Él viene semestralmente, le hago el mantenimiento de la carilla y ningún paciente regresa con carilla de resina despegada de porcelana.
Eso sí, sigo todo el protocolo con cada uno de los pacientes. Al usar ácido fosfórico y fluorhídrico consigo mejor adhesión, y si uso silano con el sistema adhesivo, me gusta seguir este paso a paso. Después de todo eso, si el paciente quiere una carilla más clara, enmascararé el diente con un opacificador. Claro que sí, puedo hacerlo. Todo este proceso debe realizarse por vestibular, incisal y palatina. ¿Con qué fin? Vas a aumentar este dientecito, vas a estratificarlo y para eso necesitas que tenga un borde incisal y harás una resina de resistencia en ese caso. Entonces, si vas a estratificar esa carilla, hazlo por vestibular, lingual y palatina, todo ese paso. Y sobre eso puedes sí confeccionar tus carillas de resina. ¿Entendido? Es un procedimiento simple, muy fácil. Muchos lo aprendieron en la facultad, pero no con los pasos que mostré aquí, ¿verdad? En la facultad se hablaba de ácido fluorhídrico y de grabar la porcelana, pero era eso, mucho sobre piezas indirectas de porcelana que nos llegan del laboratorio, no hechas sobre resina, sino porcelana con resina. Sin embargo, lo fundamental del procedimiento que utilizo en mi consultorio es este. Cuéntenme aquí qué les parece, si ya lo han hecho, si no, si tienen alguna duda sobre la porcelana, si alguien ya lo había hecho, si tú ya lo hiciste. ¿Tuviste algún paciente que regresó porque la carilla se despegó por algún motivo? Cuéntenme, para que podamos intercambiar ideas, ¿no? Y saber qué han hecho y qué no, para saber en qué nivel de carillas están ustedes. Incluso voy a publicar, a mostrarles aquí, que lo tengo en mi celular, pero les voy a mostrar el antes y después de este paciente que estuvo conmigo esta semana y tenía varias porcelanas y le hicimos. Y el paciente. Este es el antes. Paciente contento con la coloración, la forma, una porción se fracturó. Y aún así, radiográficamente, esa parte está en perfecto estado. La región gingival, su adaptación estaba bien. No tenía ningún sangrado gingival, no tenía caries sobre la porcelana, entonces tenía postes metálicos colados, así que era una porcelana que se podía aprovechar y estar haciendo las carillas. Le hice la carilla sobre su porcelana. Les voy a mostrar aquí el después, miren. Él ya se hizo el tratamiento en la parte superior y regresará en las próximas semanas para realizarse también el procedimiento en la parte inferior. No tenía cita para la parte superior, la inferior, pero regresa para hacer las carillas de resina en los inferiores. Entonces, como pueden apreciar, somos capaces de devolverle la anatomía, el color y la forma a la dentadura de su paciente mediante porcelana. Y en este caso, como verán, es un paciente que probablemente mantendrá su carilla por muchos años, como muchos pacientes que atiendo aquí en mi consulta dental. Los pacientes vienen y les hago la carilla de resina sobre porcelana y estos pacientes no regresan con quejas de fracturas o roturas. Cuando el paciente presenta bruxismo, empleo la misma técnica, pero en la región incisal aplico una resina de alta resistencia, que es idéntica a la que ya utilizo para una carilla normal, o sea, una resina translúcida. Puede ser una transdeforma, puede ser una transdiopalis, en fin. Me gusta mucho la resina translúcida de forma. Utilizo una resina de alta resistencia que uso frecuentemente en pacientes con bruxismo y no tengo retornos de pacientes por fracturas. Lo ideal es seguir el proceso, porque un paciente que no regresa por fracturas o desprendimiento de carillas o porcelana es un paciente que te recomienda a otros, que está satisfecho con el resultado que le diste, es un paciente que hablará bien de ti. Aquí en la consulta tengo muchos pacientes con porcelana que me refieren a sus familiares. Prácticamente he tratado a una familia entera con porcelana. Todos tenían porcelanas que se habían hecho hace unos 4 o 5 años. Comencé con uno, luego vinieron sus 2 hermanos, después la esposa de uno y la esposa del otro. Todos tenían porcelana en algún diente. Si no tenían toda la arcada superior con porcelana, de molar a molar, tenían al menos 4 o 5 dientes con porcelana y pensaban que no era posible hacer el tratamiento, ¿sabes? No, el dentista dijo que no se puede, que se despega. Se lo hice a uno, fue a casa, demostró que no se despegaba. Luego vinieron la esposa y los hermanos. Ya pasó más de un año. Vienen a consulta regularmente y todos los pacientes están en perfecto estado. Entonces, siguiendo el proceso adecuado, la técnica correcta, haciendo una radiografía inicial, trabajando la parte de la anamnesis inicial,
conversando con tu paciente para poder determinar lo que desea o no, sí logras ofrecer un resultado muy satisfactorio con carillas de resina sobre carillas de porcelana. Entonces, contestando a la pregunta inicial, la que les formulé al principio, ¿es posible poner carillas de resina sobre carillas de porcelana? Y sí, gente, claro que sí, es totalmente posible, ¿saben? Y realmente digo que sí porque lo hago aquí en mi consulta dental todos los días. Aquí por lo menos en la semana tengo unos 2 pacientes con porcelana que desean hacerse carillas de resina conmigo. Y como les dije, no tengo pacientes que regresen con carillas caídas, despegadas, fracturadas o rotas. Gracias a Dios no tengo ese problema. Entonces, sí, es posible, pero les digo, necesitan hacer una evaluación detallada y ver cuánto tiempo lleva el paciente con la porcelana, hacer una radiografía para ver cómo está el estado de la porcelana, mirar cómo el estado del diente del paciente, si usa un poste metálico colado, cómo está el conducto tratado, si tiene alguna lesión, ¿está todo en orden? Hay que ver cómo está la región cervical, la región gingival y proximal de tu paciente. Todo esto debe evaluarse antes de realizar el trabajo. Entender cuál es la satisfacción de tu paciente con respecto al trabajo que se le instaló. Entender por qué tu paciente está insatisfecho, pues si te buscó para carillas sobre porcelana y no está conforme, hay que saber qué lo tiene insatisfecho. Es la estética. Mejoremos eso. ¿No es estética? ¿Solo el color le molesta al paciente? Entonces trabajarás el color. No le gustó la altura o la forma. Todo eso lo hablas con tu paciente antes. Haz una anamnesis detallada, toma una foto de la sonrisa, porque ya tuvo una experiencia previa en la que no quedó satisfecho. O a veces el paciente ya está súper satisfecho con su porcelana anterior, pero ya es antigua y no quiere que la remuevan como les comenté. Necesito saber, voy a quitar la porcelana, ok, pero ¿cuánta estructura dental tiene ese paciente debajo de la porcelana? Si le quitas la porcelana y tiene esos dientecitos como de tiburón, donde se ha removido mucho esmalte y bastante dentina, ¿crees que sería adecuado colocar carillas de resina sobre todo eso? Entonces, la mayoría de las veces es preferible que tomes una radiografía para verificar que todo esté en perfecto estado y correcto. Es mejor mantener esa resina o esa porcelana y fabricar tu carilla sobre ese material en lugar de remover todo el material, lo que a veces puede impedir que obtengamos el resultado deseado por el paciente. Ahí la carilla se suelta, se rompe, se fractura y no es lo deseado para el paciente, ¿verdad? Lo ideal es que entregues un trabajo con longevidad y durabilidad. Entonces hablaste con el paciente, te dijo cuáles son sus insatisfacciones en ese momento y vas a trabajar sobre su insatisfacción. Y sí, es posible hacer carillas de resina sobre carillas de porcelana o incluso sobre coronas de porcelana. Sí se puede hacer siempre y cuando utilices la técnica indicada y adecuada para el caso de tu paciente. Y la que uso en mi consulta con 100% de éxito es la que les mostré, ¿no? Todo este proceso. Sabiendo lo que tu paciente desea y trabajando con el material correcto, utilizando la técnica adecuada, sí lograrás un resultado de calidad para tu paciente, ¿verdad? Creo que eso es todo, ¿no?